Ok. Bueno, ¿Está en línea? sí, y bueno, y así cambiamos radicalmente de tema, ¿verdad? Porque es importante Bien, aprovechar el tiempo de nuestros entrevistados y de hecho ya estamos en comunicación con el abogado César Alfonso, a quien por supuesto le agradecemos mucho su amabilidad. Buenas tardes, antes que nada, ¿cómo está, doctor? Todo bien, Marta, muchas gracias. Saludos a tus panelistas y a tu audiencia. Buenas tardes, doctor. Bueno, queremos de alguna forma repasar un poquito lo que guarda relación con el proceso a su representada Patricia Zamudio y Patricia Ferreira, perdón, y al señor Justo Ferreira. Sí, sí. Específicamente yo le represento a la señora Patricia Ferreira. Sí. Sí, y hoy se inició el juicio oral y público en el marco de la causa número 98 del año 2020, que básicamente versa sobre la importación de 50 camas y con respecto a esto existen las alegaciones por parte del Ministerio Público de que en el contexto de esa importación existió un hecho de contrabando, así como el delito de producción de documentos no auténticos y por último realizado por una asociación criminal. Esos son los términos de la acusación. Y lo que ocurrió hoy fue el tema de los incidentes preliminares, ¿verdad? Tanto la Fiscalía como las defensas plantearon los incidentes de esta etapa de inicio. Básicamente eso es lo que ocurrió hoy. Uh-huh. Doctor, y estábamos siguiendo un poco justamente esta etapa incidental y estábamos escuchando, presentaste varios incidentes y entre ellos pediste que se acumule esta causa con la otra causa que tiene que ver con producción de documentos no auténticos, tengo entendido, en ese caso de los medicamentos oncológicos, ¿verdad? Sí. Correcto. Lo que pasa es que existe una regla que hace referencia a la definición de supuesto de conectividad y uno de ellos es la comunidad de sujetos procesales cuando se trata de una misma persona acusada. Uh-huh. Y el efecto previsto por la ley es el tema de la acumulación a los efectos del juicio. Claro, Hola, o sea que... hola. Sí, doctor, o sea que sí, tranquilamente en esta causa se puede incluir esa porción fáctica que la Fiscalía acusó en la otra causa, ¿verdad? En el otro expediente. correcto. O sea, la idea es un solo acto de juicio y las acusaciones pueden sostenerse incluso de manera separada, digamos. Ah, claro. Claro, porque en ese caso hay otra persona también que está acusada, ¿verdad? No solamente tu clienta. Sí, así mismo. Ya. Son dos personas más. Posteriormente, doctor, también planteaste, una excepción de falta de competencia respecto a el tribunal, que es un tribunal especializado. Entiendo yo que a tu criterio, o al menos lo que sostiene la defensa que representas, es que el tribunal no es apto para juzgar los hechos que se mencionan en la acusación de la Fiscalía. No, yo no dije que no es apto, el tema es que no es competente. Competente, porque, claro. La cuestión es que según su propia ley, ellos tienen que intervenir en casos de contrabando en donde la afectación a la recaudación sea superior a 5.500 jornales mínimos, que son más o menos 540 millones de guaraníes. Y en el supuesto de que se considere una eventual afectación a la recaudación, en este caso, los impuestos que se debían pagar y que efectivamente se pagaron alcanzan solamente 120 millones de guaraníes. Claro. Entonces, y los otros hechos punibles no son objeto de competencia, por lo menos primigenia de un tribunal especializado, porque son hechos punibles que se le dicen comunes o ordinarios, que es la producción de documentos y el caso de asociación criminal. O sea, un tribunal ordinario básicamente, doctor, debería ser el que juzgue a las personas procesadas en esta causa.
Y según las reglas de competencia rectamente interpretadas, eso es lo que corresponde. Y bueno, doctor, estos incidentes... Acá lo que están tomando es el valor de la mercadería importada, pero eso no dice la ley. Dice la aceptación de la recaudación, dice. No dice el valor del objeto ingresado como de contrabando. Claro. Estos incidentes, doctor, además de los mismos, presentaste también nulidad de la acusación, tengo entendido, ¿no? Sí, lo que pasa es que la ley establece determinados requisitos formales y materiales como para que una defensa pueda ejercerse. Una de esas es precisar cuál es la conducta que puede ser la acción o la omisión por la cual yo como fiscal pretendo la sanción. En estos casos se habla de producción de documentos, se habla así de ingreso de mercadería, pero no se describe cuál es la participación de las personas acusadas en ese contexto. O sea, quién produjo, quién ingresó la mercadería. Se hablan de hechos aislados, por ejemplo, de pago de la mercadería y cuestiones así, pero hay que hacer la relación entre el pago y el ingreso de la mercadería. Eso no puede quedar, o sea, uno no puede derivar ese tipo de cosas. La acusación tiene que tener eso. Después hay una exigencia con respecto a la precisión de las leyes aplicables, que son los tipos penales, ¿verdad? O sea, que un artículo puede tener más de una ley penal completa. Y el caso de contrabando aquí creo que tiene 12 incisos y te califican como 336, pero no te dice cuál es la hipótesis por lo que ellos están acusando, ¿verdad? Entonces tenés que comenzar a adivinar de qué hipótesis ellos te están hablando, ¿verdad? Claro, eso dificulta también el ejercicio del trabajo de la defensa, doctor, ¿verdad? Claro, porque al no definirse eso, cualquier alteración y punto flaco en la acusación, ellos modifican nomás eso y después se van eligiendo de acuerdo a qué más les conviene cuando se vaya produciendo la prueba. Ahora, doctor, estos incidentes los planteaste hoy. Tengo entendido que todavía no hubo tiempo de que se contesten los planteamientos y que resuelva el tribunal. Entonces, te consulto, ¿el juicio va a seguir cuándo y si es que vas a terminar de plantear algunos incidentes o si ya concluiste? Bueno, la dinámica del tribunal fue bastante particular, ¿verdad? Porque hay un defensor renunciante que es del señor Gamarra, que es el despachante de aduana, y hoy se le dio intervención a un defensor público. Se le hizo participar de la audiencia a una persona que no tiene ni idea de lo que hay en la causa y de los términos de la acusación y cómo materialmente le puede defender a ese señor, ¿verdad? Claro. Pero el tribunal, o sea, con un ánimo así, yo no comprendo bastante bien todavía cuál es la necesidad de no darle ni siquiera 2 o 3 días a esta persona. Insistió en que comience la parte de los incidentes. Y bueno, listo, han de estar un poco presionados por los controles que se hacen de llevar a cabo en la fecha fijada, pero bueno, estas no son causas tan sencillas, ¿eh? Lo que pasó fue que le dio la posibilidad a la fiscalía que plantee sus incidentes. Sí. Y planteó un incidente de inclusión de un material probatorio que tenemos que recibir las copias para ver qué es lo que quieren meter en esta etapa, ¿verdad? Y lo que pasó fue que nosotros, todos los defensores, o sea, hay 4 personas que están siendo procesadas en el marco de este juicio, los representantes de 3 de ellos plantean todos los incidentes que tenían. Eso es lo que pasó. Al 4.º defensor le van a dar la oportunidad de plantear sus incidentes el viernes de la semana que viene, el 28. Al viernes 28, está marcado, doctor. Sí, está marcado para las 8 de la mañana la continuación.
Ya. Va a plantear él y después se van a correr los traslados. Me van a correr traslados la inclusión del planteamiento de la Fiscalía y de mis planteamientos a los demás. Claro, las claro. demás partes. Perfecto. Y eso. En esa etapa estamos. Bueno, doctor, parece que quedó claro ya, de hecho, todo lo que en representación de la señora Patricia presentó justamente en el marco de este proceso. Doctor, ella está con arresto domiciliario, ¿verdad? Actualmente tú defendías. Sí, ella tiene esa medida cautelar. Lo que también ocurrió fue el planteamiento de una prejudicialidad, porque esto comenzó naturalmente con un procedimiento administrativo. Sí. En primera instancia, lo ocurrido era la importación de la inclusión de la factura de esas camas en un despacho, se tomó como una falta. Se pagó una multa y se pagaron los tributos que se tenían que pagar por la mercadería importada. Posteriormente, cuando esto toma estado público, el director de aduanas dicta una resolución en donde dice, entre otras cosas, que en realidad esto es contrabando. Esto es algo así más o menos sin precedente, o sea, un caso de importación con tributos pagados, con un despacho finiquitado, que se hable de contrabando, pero en fin. Y esto se cuestionó ante el Tribunal de Cuentas. Hoy en día existe un fallo del Tribunal de Cuentas que revoca la decisión del director de aduana y dice nuevamente que se trata de una falta administrativa. ¿Y cómo entonces ¿cómo queda eso, doctor? Entonces, disculpame que te interrumpa, o sea, no se hizo esa suerte de no sé en qué términos serían en el ámbito aduanero, sí, pero sumario para que podamos entenderlo, eso no se hizo entonces. No, se hizo el procedimiento administrativo y se toman las decisiones en el foro administrativo. Sí. El tema nomás es que esa decisión del director de aduana donde te dice que hay contrabando, eso, o sea, se impugnó ante el Tribunal de Cuentas. Y hoy en día existe una decisión del Tribunal de Cuentas que vuelve, digamos, esto a foca cero, en el sentido que te dice que es una falta administrativa, que no es una cuestión de contrabando. Entonces, como la ley penal te habilita a que vos determines un elemento del tipo penal cuando eso se discute en otro foro como el foro administrativo, o sea, una cuestión mínima de prudencia que tiene que indicar de que tiene que ver qué pasa en el procedimiento administrativo primeramente, ¿verdad? Claro. Porque imagínate el caso en que esto llegue, termine la discusión, puede ser posible una resolución de la Corte que diga, no, esto es un caso de una falta administrativa, y tener un tribunal que está jugando exactamente los mismos hechos, porque no son así infracciones diferentes, son los mismos hechos. La importación de las 50 camas, que te diga es un caso de contrabando. Aparte de la prudencia, el aspecto técnico de esto. Por ejemplo, se vendió, y eso se instaló, desde que la cuestión de Dinavisa, la famosa ausencia del permiso de Dinavisa, es una condición esencial de importación establecida por la ley. Y eso ni siquiera es así, ¿no? Eso tiene una base reglamentaria y punto. Doctor, entonces para ir un poco redondeando este tema de la prejudicialidad, lo que solicitas en cierta manera con esto es que se pare la pelota, por decirlo en términos futbolísticos, claro, en el tema penal, y que se resuelva así primero mismo esta cuestión administrativa. Así mismo. Así que tenga un horizonte, porque la ley habla así, define, dice, el contrabando es una infracción aduanera además de un hecho punible.
¿Y qué pasa si no tenés la infracción aduanera? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque sería en No, todo no, caso o sea, como un precedente, ¿verdad o no? claro, no, no sé si en ese sentido, sino que es una cuestión de razonabilidad y como te digo, son cuestiones que no, o sea, no, son complejas por la forma en que se reglamentan. Doctor, pero Así se como la puede, cuestión de doctor, tributos. una consulta o una opinión. Pero se puede construir, los jueces penales de sentencia pueden construir el contrabando con los elementos probatorios que le da el Ministerio Público. No, no, sí, eso yo no estoy alegando que no pueden. Ujú. Eso que vos estás mencionando pasa, por ejemplo, con los casos de evasión de impuestos, en donde vos tenés una prejudicialidad tasada, en donde la ley te dice, vos no podés avanzar acá si es que no te tiene una decisión administrativa firme. Pero la prejudicialidad que está regulada en nuestro sistema no es una prejudicialidad tasada, Sí, sino que tiene que ver así con bastantes criterios de racionalidad, ¿verdad? sí, por eso, ¿sabes por qué te digo, doctor? Porque hace poco Sí. un tribunal a ver, Bono absolvía a una ciudadana coreana porque decía, entre otras cosas, que mencionaba el doble juzgamiento, ¿verdad? Decía, no se puede juzgar dos veces por la misma causa, es decir, esta señora ya fue multada, su mercadería fue decomisada y el vehículo también fue decomisado en aduanas. Entonces, nosotros no podemos ya juzgar esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si a Patricia Zamudio la juzgan en aduana? Si vamos por el criterio, tiene que ser sobreseída, o sea, y sí, sobreseída, ¿verdad? Si todavía no empezó, o absuelta en su momento por el tema contrabando. Si tomás ese precedente, claro, así tendría que ser. Por eso, también en el marco de esta causa, se planteó una excepción de inconstitucionalidad en relación a la disposición del 336 que invoca la acusación. Uh-huh. Eso es algo que la Corte tiene que pronunciar. Lo que pasa es que nosotros, por tradición, tenemos la cultura de que una cuestión es la responsabilidad administrativa y otra cuestión es la responsabilidad penal, pero eso siempre se fundó en la realización de presupuestos diferentes. En el caso de ¿cómo se llama?, del contrabando, son exactamente los mismos presupuestos. O sea, es la misma transgresión. Sí. Entonces, si te sancionan acá, te sancionan después en la parte penal, toditas esas sanciones tienen un reproche ético-social. Son una sanción en los términos de la Constitución. Sí. Entonces, bueno, ese es el motivo por el cual planteamos eso y vamos a ver qué dice la Corte alguna vez. ¿Verdad? Deberíamos, porque en realidad es una suerte de camino sin salida, porque si la aduana dice que no es contrabando y es una simple infracción, tampoco puede ser un hecho punible. Pero si la aduana si la aduana dice es contrabando y sanciona con el criterio de este tribunal que estábamos hablando, tampoco puede ser sometido a un proceso por hecho punible. Entonces, claro. Es una encrucijada bastante, y yo creo que Ramírez Candia... No, vos sabés que no es en realidad una encrucijada. Lo que no podés es sancionar dos veces. Si vos tenés, por eso la ley rectamente interpretada, en lo que se quiso hacer cuando se escribió el artículo 336, vos tenés tu instancia administrativa y tenés tu calificación. Y ahí lo prudente es que vos envíes a la justicia del crimen, no que determine que es contrabando y sancione y después mandes para que digan que hay contrabando y que sancionen otra vez. Claro, o sea, la regla lo de que se suspenda el proceso administrativo mientras dure el penal. O hacer eso. Porque el profesor doctor Ramírez Candia en su libro, creo que constitucional, él también está a favor de eso. Él habla de eso justamente porque nosotros habíamos hablado con él en 2 o 3 oportunidades y
a mí me preocupaba bastante, por ejemplo, el tema del desmonte, que es sancionado en el Infona, es sancionado en el MADES y también es llevado como un tema, como un hecho punible dentro de la ley 716/96, ¿verdad? Que es la tala de árboles. Entonces, es interesante esta encrucijada, decía en el sentido que básicamente si se usan esas posturas del tribunal, está casi derogando el tipo penal de contrabando y lo volvemos netamente administrativo. No estamos derogando. O sea, la jurisdicción administrativa puede hacer todo su juicio de conocimiento sin ningún problema. El tema nomás es que tiene que llegar un momento en que tiene que parar, y si considera que hay contrabando, tiene que remitir las actuaciones. Calificar. Más o menos eso. Claro, lo que no podés hacer nomás, vos podés calificar eso así, lo que no podés hacer es sancionarle 2 veces a la persona. Sí, no, claro, la regla es clarísima. No bis in idem, ¿verdad? Que nadie puede ser sancionado. Sumamente interesante en realidad, ¿verdad? Y como nosotros siempre decimos acá con Lucas y con Marta, por más que sea un caso sonado, emblemático, a nosotros no nos interesa eso y nosotros queremos que impere siempre la ley y no tenemos problema en instalar este tipo de temas, ¿verdad? Sí, me parece magnífico, realmente eso va a construir muchísimo. Me parece... Y eso es lo que estamos haciendo, pues, incluso muchas veces recibimos algunos palos, algún palito que otro, obvio, dice, ellos fueron tal cosa, ¿verdad? Pero pues, vámonos por las reglas, ¿verdad? Por las reglas de juego, claras. Si es que existen reglas de juego donde el defensor las puede utilizar y las puede utilizar a favor de su defendido, obviamente, bienvenido sea y aplauso y que siga, ¿verdad? Eso es categórico. Así mismo. Doctor, gracias por su tiempo, en realidad. Gracias a ustedes. Nos extendimos un poquito, pero estuvo bastante interesante, muy amable, doctor. Dale, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Usted está escuchando PDS. El abogado César Alfonso es el que hablaba con nosotros, representa a la señora Patricia Zamudio. No, él...